¿Estás listo para vivir una experiencia épica, fascinante y completamente inolvidable? Hoy vamos a revelar los destinos más sorprendentes, auténticos y asombrosos de Bolivia. Un país donde la naturaleza salvaje, la cultura milenaria y las aventuras sensacionales se unen en un itinerario imperdible y absolutamente adictivo. ¿Cuáles son los lugares secretos y más impresionantes que solo existen en Bolivia? ¿Por qué este país es considerado uno de los destinos más exclusivos de América del Sur? ¿Qué es lo que nadie muestra sobre los paisajes, las tradiciones y las experiencias de lujo y aventura de este territorio místico? Hoy descubrirás los lugares más sorprendentes, secretos bien guardados y curiosidades únicas sobre las maravillas de Bolivia que nadie te cuenta. Si buscas itinerarios completos, consejos exclusivos y experiencias transformadoras, dale like y acompáñame hasta el final. ¿Te imaginas caminar sobre un desierto de sal que parece un espejo infinito? ¿O probar una gastronomía exótica en mercados coloridos mientras respiras la energía auténtica de los Andes? ¿Tendrías el valor de enfrentar la legendaria carretera de la muerte? ¿O prefieres relajarte en aguas termales escondidas en la selva amazónica? ¿Cuál de estas experiencias únicas estaría en tu lista de sueños? ¿Estás preparado para un viaje transformador hacia un destino que desafía la lógica y multiplica tus ganas de viajar? En Bolivia, todo es intenso, mágico y genuino. Su economía está en plena transformación, combinando riquezas naturales como el litio, la plata y el gas con el poder de un turismo que crece con autenticidad y diversidad. Son más de 36 etnias que mantienen vivas sus raíces indígenas, y cada ciudad vibra con una mezcla explosiva de espiritualidad, colores, sabores y tradiciones. Su gastronomía conquista con trucha del lago Titicaca, salteñas, sopas intensas y platos picantes que sorprenden incluso a los viajeros más experimentados. La geografía es surrealista, desde el altiplano y los volcanes hasta lagos de colores. Desde la selva amazónica hasta ciudades coloniales congeladas en el tiempo, todo sirve de escenario para aventuras impresionantes. Aquí, cada destino guarda secretos e historias fascinantes. El Salar de Uyuni, que la NASA utiliza para calibrar satélites. El lago Titicaca, el más alto del planeta. Senderos entre glaciares. Festivales folclóricos. Mercados exóticos y alojamientos de lujo construidos con sal. ¿Y tú? ¿Cuál de estas experiencias te atreverías a vivir? ¿Has pensado en hospedarte en un hotel 100% hecho de sal, volar en helicóptero sobre uno de los lugares más surrealistas del mundo, o vivir una inmersión espiritual a orillas del sagrado Titicaca? ¿Estás preparado para descubrir por qué Bolivia es el destino más vibrante, accesible, auténtico e inolvidable del momento? Acompáñame, porque este itinerario transformará tu forma de viajar y te dejará completamente adicto a la aventura y al descubrimiento. Hoy vas a conocer los lugares más impresionantes, secretos bien guardados y curiosidades únicas sobre los mejores destinos para visitar en Bolivia que nadie te cuenta. Quédate hasta el final para obtener consejos exclusivos, itinerarios completos y transformar tu viaje en una experiencia sensacional. Siguiendo el rastro de la aventura y la curiosidad que te trajo hasta aquí, imagina pisar un mar blanco que se extiende hasta donde alcanza la vista, como si caminaras en el cielo. En el suroeste de Bolivia se encuentra el impresionante Salar de Uyuni, el mayor desierto de sal del mundo, con más de 10.000 kilómetros cuadrados de pura magia visual. Durante la temporada de lluvias, entre los meses de diciembre y marzo, una fina capa de agua cubre la sal y transforma el lugar en un gigantesco espejo natural que refleja las nubes y crea la sensación surrealista de flotar entre dos cielos. Al cruzar esta inmensidad blanca, te encuentras con formaciones hexagonales
perfectamente dibujadas por el viento y la evaporación, un fenómeno geológico raro que parece hecho a mano. A unos 13.000 pies sobre el nivel del mar, el salar alberga además la increíble isla Incahuasi, una isla repleta de cactus gigantes de hasta 12 metros de altura y con más de 1000 años de antigüedad, desde donde se tiene una vista panorámica deslumbrante. El lugar es tan extraordinario que hasta la NASA utiliza esta planicie de sal para calibrar sus satélites, debido a su precisión y lisura. Un verdadero laboratorio de la naturaleza. Saliendo de la inmensidad blanca y futurista del Salar de Uyuni, el paisaje cambia por completo, pero el impacto continúa. Ahora, el aire adquiere un aroma ancestral, y las aguas del lago más alto del planeta comienzan a brillar al fondo. En el corazón del majestuoso lago Titicaca, a más de 3.800 metros de altitud, reposa la mítica Isla del Sol, un santuario natural y espiritual donde nació una de las civilizaciones más grandes de la historia sudamericana. Según las leyendas que aún viven en la voz de los pueblos aymaras y quechuas, fue aquí donde el dios Viracocha hizo surgir a los primeros incas, Manco Cápac y Mama Ocllo, enviados del sol para fundar la ciudad de Cusco. La isla vibra con esa energía milenaria, y sus senderos conectan ruinas sagradas como la escalinata del Inca, la fuente sagrada y el templo del sol, cada uno cargado de simbolismo y de historia viva. Con poco más de 2000 habitantes, la Isla del Sol es una invitación a desacelerar y sentir la fuerza de la naturaleza y la espiritualidad. Sus paisajes combinan aguas turquesa, laderas verdes y pueblos donde el tiempo parece pasar lentamente, como si protegiera los misterios que habitan allí desde hace siglos. Después de sumergirte en las aguas sagradas del Titicaca y sentir el aliento de los dioses incas en la Isla del Sol, la travesía asciende aún más, no solo en altitud, sino en intensidad. Es entre desfiladeros dramáticos y valles profundos donde surge la paz, encajada a casi 4000 metros sobre el nivel del mar, como si hubiera sido esculpida por manos divinas en el corazón de la cordillera de los Andes. Caminar por las calles de La Paz es como hojear un libro que mezcla pasado indígena, herencia colonial y un presente vibrante. La ciudad palpita con el alma de la cultura andina, donde cada esquina revela un universo distinto, desde el mercado de las brujas, donde se venden amuletos y hierbas sagradas, hasta la calle Jaén, que conserva casonas coloridas del siglo XVIII. Al fondo, el Nevado Illimani vigila en silencio, con sus más de 6.400 metros, cubiertos de nieve eterna. Subir al teleférico que atraviesa la ciudad de punta a punta es mucho más que transporte. Es un espectáculo aéreo sobre el caos armonioso de La Paz. Son más de 10 líneas que conectan barrios y realidades, revelando la belleza cruda de una ciudad que no pide permiso para existir. Simplemente se impone, intensa y auténtica. Mientras La Paz vibra con una energía cruda y una altitud vertiginosa, un nuevo capítulo se dibuja hacia el sur, donde el tiempo parece moverse con más calma, y la arquitectura susurra historias en cada pared encalada. Sucre, conocida como la Ciudad Blanca de Bolivia, es un refugio de encanto colonial, elegancia silenciosa y una importancia histórica gigantesca. Fue aquí donde, el 25 de mayo del año 1809, comenzaron los primeros pasos hacia la independencia de América del Sur. La ciudad es oficialmente la capital constitucional del país y ostenta con orgullo su centro histórico, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Al caminar por sus calles adoquinadas, es imposible no sentirse cautivado por la imponencia de la Casa de la Libertad, donde se firmó el Acta de Independencia, o por la belleza serena del convento de San Felipe Neri, con sus claustros de arcos blancos y vistas a los tejados color terracota. Con poco más de 300.000 habitantes, Sucre ofrece un clima templado, museos encantadores y un toque artístico que se manifiesta en los mercados de artesanía y en las expresiones culturales andinas que siguen vivas. El contraste entre tradición y ligereza convierte cada momento allí en un viaje en el tiempo, sin prisa, sin ruido, lleno de significado.
Desde Sucre, donde la historia susurra en cada esquina, el camino del inesperado lleva a un contraste salvaje y electrizante. A pocas horas de La Paz, comienza una de las rutas más emocionantes de América del Sur, la legendaria Carretera de la Muerte. Con poco más de 60 kilómetros de extensión, esta vía serpentea por las montañas hasta sumergirse en los valles tropicales de los Yungas, revelando un cambio radical de clima, altitud y paisaje en cuestión de horas. El descenso es vertiginoso. Comienza por encima de los 4.600 metros en el altiplano helado y termina en Coroico, entre plantaciones de café, nubes bajas y cascadas que atraviesan el camino como venas de plata. El apodo aterrador proviene del pasado, cuando la ruta era utilizada por camiones sin mucha seguridad. Pero hoy en día atrae a ciclistas de todo el mundo en busca de adrenalina con vistas que quitan el aliento. Coroico, al final de esta travesía, es un refugio verde y acogedor. La ciudad tiene poco más de 10.000 habitantes y ofrece el equilibrio perfecto entre aventura y descanso. Senderos, ríos, frutas tropicales y alojamientos acogedores rodeados por montañas cubiertas de neblina convierten este rincón escondido de los Andes en uno de los secretos mejor guardados de Bolivia. Después de la adrenalina de las curvas estrechas y del clima húmedo de las montañas tropicales de Coroico, el paisaje cambia de nuevo. El horizonte se abre y la altitud da paso a la planicie cálida y llena de ritmo de Santa Cruz de la Sierra, la ciudad más poblada y económicamente vibrante de Bolivia. Aquí el escenario es otro: avenidas amplias, centros comerciales modernos y una energía cosmopolita que sorprende incluso a los viajeros más atentos. Ubicada a aproximadamente 400 metros sobre el nivel del mar, Santa Cruz mezcla clima tropical, juventud emprendedora y un crecimiento urbano acelerado. Con una población que supera los 2 millones de habitantes, la ciudad alberga empresas internacionales, centros comerciales sofisticados y una escena gastronómica vibrante, donde se puede probar de todo, desde los típicos asados de la región hasta platos refinados de cocina internacional. En el centro histórico, la Plaza 24 de Septiembre vibra con vida día y noche. Rodeada de palmeras y de la imponente Catedral Metropolitana, es un punto de encuentro para locales y visitantes. Y basta con alejarse un poco para encontrar refugios naturales como las Lomas de Arena, dunas doradas en medio del verde, o el Jardín Botánico, con más de 1000 especies nativas. Santa Cruz muestra una Bolivia urbana, joven y llena de posibilidades. Si te encanta descubrir nuevas culturas, conocer curiosidades sorprendentes sobre países y ciudades del mundo, y siempre estás en busca de la próxima historia que te deje con la boca abierta, entonces este canal es para ti. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Y si conoces a alguien que también ama explorar el mundo, comparte este video con ellos. Vamos juntos a transformar cada episodio en una nueva aventura. Si en Santa Cruz la modernidad acelera el ritmo de la vida urbana, la carretera que lleva a Tarabuco parece desacelerar el tiempo. A unos 60 kilómetros de Sucre, este pequeño pueblo es un bastión de identidad ancestral donde cada gesto, cada color y cada tejido lleva el alma viva del pueblo Yampara. En Tarabuco, el pasado no se quedó atrás. Camina firme por las calles empedradas y los mercados al aire libre que se despliegan los domingos. Lo que más llama la atención es la vestimenta tradicional, usada con orgullo todos los días, no solo en ocasiones especiales. Sombreros con forma de cascos coloniales, mantas coloridas tejidas a mano y sandalias de cuero revelan la resistencia cultural de un pueblo que enfrentó la colonización manteniendo sus raíces. El mercado dominical es un espectáculo en sí mismo. Allí se venden desde hojas de coca hasta tejidos bordados con símbolos cósmicos, todos elaborados con técnicas que han atravesado generaciones. Con una población de poco más de 3.000 personas, Tarabuco es pequeño en el mapa,
pero gigantesco en significado. En cada rincón resuenan cantos en quechua, y los rostros de los ancianos cuentan historias que no caben en libros. Solo pueden sentirse allí, de cerca. Desde Tarabuco, donde el tiempo se manifiesta en tradiciones vivas, el camino asciende hacia una ciudad donde el pasado aún pesa sobre los hombros de la montaña. Potosí, a más de 4.000 metros de altitud, parece descansar a la sombra del mítico Cerro Rico, la montaña que, según las leyendas, fue capaz de sostener un imperio y devorar miles de vidas en su vientre repleto de plata. En el siglo XVI, fue considerada la ciudad más rica del mundo, alimentando los cofres de la corona española con toneladas del metal extraído por manos indígenas y africanas esclavizadas. Las calles estrechas, el sonido grave de las campanas de la Catedral de Potosí y las casonas coloniales aún conservan la grandeza de su apogeo minero. La Casa de la Moneda, construida en el siglo XVIII, es un museo monumental que revela el funcionamiento brutal de las monedas acuñadas allí y distribuidas por todo el mundo. Pero es en los túneles oscuros del Cerro Rico donde la historia adquiere olor, polvo y voz. Hoy en día, los mineros aún trabajan en las galerías, guiando a los visitantes por laberintos estrechos y oscuros, donde las ofrendas a El Tío, el dios de las minas, comparten espacio con explosivos y herramientas rudimentarias. Una visita que no solo informa, sino que también sacude el alma. Después de recorrer los corredores sombríos del Cerro Rico y sentir el peso de las historias que moldearon Potosí, la ruta cultural de Bolivia te lleva a un lugar donde la tradición no solo se lee en los libros, sino que explota en danza, color y música por las calles. Oruro, ubicada a más de 3.700 metros de altitud, es considerada la capital del folclore boliviano y alberga uno de los carnavales más auténticos y espectaculares de todo el continente sudamericano. Durante el mes de febrero, más de 40.000 bailarines y cerca de 10.000 músicos invaden la ciudad con trajes impresionantes, máscaras míticas y coreografías que mezclan simbolismo ancestral con influencias coloniales. La fiesta, reconocida como Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, gira en torno a la figura de la Virgen del Socavón, patrona de los mineros, y a la Diablada, una danza ritual que representa el eterno enfrentamiento entre el bien y el mal. Fuera del carnaval, Oruro conserva un ritmo cotidiano simple y auténtico. Se puede visitar el Museo Etnográfico Minero, explorar los mercados callejeros y degustar platos como el charquecán, hecho con carne deshidratada y maíz. La ciudad, con cerca de 250.000 habitantes, vive en una sintonía única entre devoción, resistencia e identidad vibrante. Saliendo del ritmo frenético de los tambores de Oruro, el paisaje se transforma una vez más, esta vez hacia el oriente boliviano, donde la naturaleza adopta un tono casi místico. En medio de la región de la Chiquitanía surge Chochís, una aldea tranquila rodeada de formaciones rocosas que parecen esculpidas por manos divinas. Aquí se encuentra uno de los monumentos naturales más impactantes de Bolivia, la imponente Torre de David, un coloso de piedra roja que se eleva a más de 200 metros de altura, recortando el cielo como una llama petrificada. La torre impresiona no solo por su tamaño, sino también por su simbolismo. Fue nombrada en honor al misionero David Moreno, quien sobrevivió a un accidente de tren en los años 60, precisamente en esta región. En agradecimiento por su vida, construyó junto a la torre el Santuario Mariano de la Torre, una edificación que mezcla arquitectura colonial con elementos de la selva tropical, haciendo del lugar algo aún más mágico. Chochís cuenta con menos de 1.000 habitantes y se ubica aproximadamente a 600 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra. El acceso puede ser desafiante, pero la recompensa está en el silencio del bosque, la fuerza bruta de la roca y la sensación de estar ante algo que el tiempo decidió preservar en secreto. Desde Chochís y su torre colosal que toca los cielos, el viaje continúa hacia escenarios que desafían completamente la lógica terrestre.
No hace falta salir de Bolivia para sentirse en otro planeta. Basta con visitar el Valle de las Ánimas, a pocos kilómetros de la ciudad de La Paz. El nombre, que significa Valle de las Almas, evoca una atmósfera mística que se confirma en cuanto te ves rodeado por decenas de agujas de piedra, formadas a lo largo de milenios por intensos procesos de erosión. Las formaciones superan los 100 metros de altura y crean un verdadero laberinto natural entre cañones estrechos y torres afiladas. Se dice que, al atardecer, el viento que sopla entre las rocas suena como lamentos, de ahí el nombre que mezcla paisaje con leyenda. Más al sur, en el departamento de Potosí, emerge el hipnótico Valle de las Rocas. Aquí, el relieve seco y rojizo revela esculturas naturales moldeadas por el tiempo y el viento, con formas que recuerdan a animales, fortalezas o monumentos alienígenas. La región se encuentra a unos 4.000 metros de altitud, en pleno altiplano, y ofrece un espectáculo visual, especialmente al amanecer y al atardecer, cuando las sombras acentúan cada detalle de estas estructuras gigantes y silenciosas. Tras atravesar paisajes que parecen sacados de una película de ciencia ficción, la ruta toma un giro inesperado y se adentra en una de las regiones más biodiversas de Bolivia. En el corazón del país, donde confluyen 3 colosos ecológicos, los Andes, el Chaco y la Amazonía, existe un refugio de vida silvestre exuberante, el Parque Nacional Amboró. Un santuario verde donde cada paso revela una nueva especie, un nuevo sonido o una nueva textura del bosque. La extensión del parque supera los 400.000 hectáreas, protegiendo una de las mayores concentraciones de especies por metro cuadrado de todo el continente. Hay más de 8.000 tipos de plantas, unas 1.400 especies de mariposas y aproximadamente 900 variedades de aves, incluyendo tucanes, guacamayos e incluso el rarísimo urutau. Amboró es el paraíso para los amantes del ecoturismo, la fotografía y la contemplación silenciosa. Dentro de esta inmensidad verde, los senderos conducen a cascadas escondidas, miradores sobre valles interminables y formaciones rocosas que emergen en medio de la selva. Desde la ciudad de Samaipata, que se encuentra a menos de 200 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra, es posible acceder a las zonas más preservadas del parque, con guías locales que conocen cada rincón como si fuera parte de su propia piel. Después de perderse entre selvas densas y cascadas ocultas del Parque Amboró, el clima cambia bruscamente. La selva va quedando atrás y el viento frío de las grandes altitudes comienza a soplar entre los valles. El destino ahora es el corazón de la Cordillera Real, donde gigantes de piedra y hielo dominan el horizonte. Es en esta región donde se revelan 2 tesoros naturales que parecen pintados a mano: el Condoriri y el Nevado Charquini. El Condoriri, llamado así por sus montañas, que recuerdan las alas de un cóndor en vuelo, se ubica a más de 5.600 metros de altitud. El sendero que lleva hasta allí es uno de los más cinematográficos del país, bordeando lagunas de color azul esmeralda, picos nevados y paisajes que parecen eternamente intactos. El silencio es absoluto, solo interrumpido por el crujido de la nieve bajo los pies y el silbido del viento cortando las laderas. Muy cerca, el Nevado Charquini aparece como una alternativa ideal para quienes buscan una aventura intensa, sin necesidad de experiencia técnica en alpinismo. Con unos 5.400 metros de altura, ofrece vistas panorámicas asombrosamente bellas, incluyendo la Laguna Esmeralda, un espejo de agua glacial que hipnotiza a cualquiera. Todo es tan surrealista que cuesta creer que este lugar exista realmente. Desde los paisajes helados de Condoriri y Charquini, donde el cielo roza el hielo, el camino se calienta con el encanto acogedor del interior boliviano. En medio de las montañas del departamento de Cochabamba, emergen 2 pueblos que parecen suspendidos en el tiempo: Tarata y Totora. Ambos conservan no solo la arquitectura colonial, sino también un estilo de vida que mezcla sencillez, memoria y orgullo cultural. Tarata se encuentra a unos 30 kilómetros de la ciudad de Cochabamba,
y es conocida como la Tierra de los Presidentes, ya que de allí surgieron figuras históricas como Mariano Melgarejo y René Barrientos. Sus calles empedradas, iglesias barrocas y casonas de adobe componen un escenario sereno, donde el tiempo camina con calma. En la plaza principal, el campanario de la iglesia domina el silencio de las tardes cálidas e invita a paseos sin prisa. Totora, un poco más alejada y aún menos conocida, guarda una belleza delicada. Declarada Patrimonio Nacional, esta villa está marcada por puentes de piedra, construcciones coloniales bien conservadas y montañas que enmarcan el pueblo como un cuadro. Con poco más de 3.000 habitantes, Totora es un lugar donde incluso el viento parece respetar la memoria. Cada ventana abierta cuenta historias que aún viven en las voces de los pobladores más antiguos. Después de explorar los encantos silenciosos de Tarata y Totora, el recorrido cultural continúa rumbo al oriente tropical de Bolivia, donde la selva se mezcla con la fe y el arte barroco resiste al tiempo. Es en San José de Chiquitos donde este encuentro ocurre de forma sorprendente, en medio de la vegetación cálida de la Chiquitanía y la espiritualidad heredada de los tiempos de las misiones jesuíticas. La ciudad alberga uno de los complejos más impresionantes de este legado, tan singular que fue reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Fundada en el año 1731, San José es la única misión de la región construida completamente en piedra, una característica rara entre las reducciones, que por lo general utilizaban madera y barro. El templo, con su fachada robusta y columnas talladas a mano, aún celebra misas, conciertos y encuentros comunitarios, manteniendo viva la esencia de lo que alguna vez fue un proyecto de integración entre pueblos indígenas y misioneros europeos. Actualmente, la ciudad cuenta con unos 10.000 habitantes y conserva una atmósfera tranquila, donde es posible visitar talleres de música barroca, caminar entre las palmeras del pueblo y aprender sobre la cosmovisión de los pueblos chiquitanos. A cada paso, San José revela un pedazo vivo de historia que sigue latiendo en el presente. ¿Y entonces? ¿Sentiste el impacto? Bolivia es mucho más de lo que los mapas o guías turísticas logran mostrar. Es ese tipo de lugar que se vuelve recuerdo inolvidable desde la primera mirada. Desde los paisajes lunares del Valle de las Ánimas hasta las construcciones coloniales intactas de Totora, desde el silencio místico del Salar de Uyuni hasta el ritmo vibrante del Carnaval de Oruro, cada rincón del país parece hablar directamente con el alma de quien se permite vivir el viaje por completo. Aquí, la cultura local no es una puesta en escena, es una presencia real en el día a día. Son 36 etnias conviviendo en armonía, dando vida a una avalancha de rituales, lenguas, vestimentas y creencias que llenan de color las ciudades, los pueblos e incluso las montañas. Es un territorio donde la gastronomía auténtica mezcla ingredientes ancestrales con creatividad andina, sirviendo sabores únicos como las salteñas, truchas frescas y platos intensos que sorprenden hasta al paladar más exigente. ¿Y lo más curioso? A pesar de toda su riqueza natural, histórica y espiritual, Bolivia sigue siendo uno de los destinos más accesibles y exclusivos del continente. Un verdadero secreto a cielo abierto, listo para quien busca experiencias imperdibles y aventuras fuera de lo común. Curiosidades fascinantes, rutas remotas, mercados místicos y paisajes surrealistas. Todo junto, en un solo país. Ahora cuéntame tú, ¿desde qué rincón del mundo estás viendo esto? ¿Qué destino boliviano conquistó tu corazón? Si este viaje te inspiró, dale like, compártelo con quienes aman explorar y suscríbete para no perderte ningún itinerario exclusivo. La próxima aventura puede estar más cerca de lo que imaginas. Hasta entonces, sigue con nosotros, porque viajar es vivir 1000 vidas sin salir del lugar.